Lo primero creo que para comprender la situación actual es ir en busca de las causas de las imágenes que muchas veces llegan. Preguntarnos por qué estamos ante determinados fenómenos. Yo creo que los primeros que han reconocido su plan son en estos días el gobierno norteamericano, que ha dicho que quería hacer colapsar la economía. Y ha sido de una sinceridad que nos ha preocupado a muchos. Ante eso se enfrenta el gobierno venezolano, el gobierno en general, el chavismo como una experiencia popular que va más allá de un gobierno. Yo creo que responsabilidades hay si miramos y nos preguntamos cómo hacemos para hacer frente a esto. Es decir, no es una situación económica normal en un desarrollo económico normal, entre comillas, sino que es un intento de estabilizar una economía ante una cantidad de ataques que son tanto internacionales como nacionales. Yo creo que uno de los primeros temas que ha tocado el gobierno con mucha fuerza, hablando de las responsabilidades internas, es que se ha descubierto en los últimos tiempos que ha existido un desarrollo de la corrupción en algunos espacios claves de la economía, en particular en PDVSA. Desde el mes de septiembre hemos visto declaraciones de la Fiscalía General, del mismo presidente Nicolás Maduro, que han planteado que ahí hay un problema interno que resolver y se lo está abordando con seriedad política, económica y a lo que refiere al mismo proyecto chavista, que no tiene como objetivo tener corrupción interna, sino combatirla, pero a veces sabemos el fenómeno de la corrupción no la inventó el chavismo, viene de mucho antes, pero ha renacido desde adentro y se lo intenta combatir. Creo que ahí hay un tema central. Y después hay otro gran asunto que es, bueno, cómo se construye un modelo en Venezuela que no dependa de la renta petrolera, que pueda construir bases de producción nacional sólida, tanto en lo industrial, en lo agrícola. Y ahí hay un balance que hacer histórico de lo que ha intentado hacer la revolución, porque se han hecho muchos intentos, que ha dado sus frutos y que no los ha dado. Lo que yo puedo asegurar es que esta situación no es el plan del gobierno, como algunos quieren decir, es una situación que se da debido a los ataques nacionales e internacionales y ante lo cual el gobierno está viendo cómo estabilizar y a su vez cómo construir un modelo de desarrollo que no sea el que nos quieren vender internacionalmente como el adecuado, sino un modelo alternativo. Sí, la oposición es política y económica, es decir, están los partidos políticos de la vieja derecha y la nueva derecha, y también están los grandes empresarios que tienen características de oligopolio, están los terratenientes. Es decir, el conflicto en Venezuela es un conflicto eminentemente de clase, y esa es la característica del enfrentamiento, y eso se ve en las calles cuando moviliza la oposición o cuando moviliza el chavismo. Esos sectores son los que han impulsado lo que se llama el desabastecimiento programado. Si uno ve qué productos faltan, son los productos que están en manos de los oligopolios. En cambio, aquellos productos como verduras, frutas, hortalizas que dependen de la producción nacional diversificada de pequeños y medianos campesinos, han estado siempre en las góndolas y en los mercados. Entonces, cuando uno sigue la trama de la desestabilización económica, cuando uno ve cómo las grandes cadenas de distribución, que todavía están en manos muchas veces de los privados, operan para distorsionar la llegada de los productos, se da cuenta que hay un plan para justamente hacer que la situación económica sea una batalla diaria para la población, para el venezolano y la venezolana de a pie. Pero a su vez esa oposición, sobre todo política, está muy subordinada a la política norteamericana. No podemos pensar que hay un plan nacional que no está conectado con un plan internacional. Incluso muchas veces cuando la oposición nacional está en crisis por su debilidad, su falta de estrategia, vemos que la palabra principal reside en el frente exterior, en los Estados Unidos, en Luis Almagro, en el Grupo de Lima o incluso en la Unión Europea. Entonces siempre hay que jugar con los dos niveles, lo nacional y lo internacional. Hay dos Venezuelas, no en este momento, sino desde hace ya mucho tiempo, antes del chavismo incluso. Y la partición de la sociedad venezolana es una partición de clase y el chavismo le dio identidad política y le dotó de proyecto a las clases populares para que eso se transformara en un proyecto nacional, histórico y popular hacia el socialismo. Esa partición efectivamente está ahí. Hoy podemos hablar que el chavismo tiene un 30% de apoyo del chavismo de identidad como tal. La base social de la oposición sigue siendo centralmente las clases medias, medias altas y altas. Y esa polarización política se traduce a veces, producto de los llamados de la oposición de la derecha, a asaltos violentos para intentar tomar el poder,
lo que desencadena enfrentamientos callejeros propiciados por estos sectores de la oposición, que además no son solamente civiles, sino también paramilitares. Pero creo que la complejidad de este momento actual es que, además de estas dos grandes fuerzas en pugna, que son políticas, históricas, sociales, hay una situación que atraviesa a la gran cantidad de las clases populares, que es la violencia económica propiciada por el plan de desestabilización. Entonces la cotidianidad en Venezuela tiene siempre esta tensión entre el tiempo político y el tiempo económico. Si no es el ataque sobre la política, es el ataque sobre la economía. Y el ataque sobre la economía tiene también como objetivo despolitizar, licuar la batalla de fondo en la cual estamos enfrentados y hacer que cada uno solo piense en cómo conseguir un litro de aceite, cómo conseguir un antibiótico. Eso es hoy transversal para la sociedad. Politizar la situación económica es una tarea central que tiene el chavismo. Despolitizarla y acusar al chavismo de ser responsable es el mensaje que construye la oposición. Primero veo un posicionamiento subordinado a la política norteamericana, es decir, no hay una autonomía en las decisiones que ahí se toman, sino que es parte de un bloque que se ha conformado, conducido por los Estados Unidos. Y en el caso de Colombia hay varias particularidades. Primero que hay una frontera de más de 2.200 kilómetros, que es una frontera más de tipo selvática, con ríos, y que la política del gobierno colombiano ha sido la de legalizar el contrabando de extracción, es decir, todo lo que sale de Venezuela de manera ilegal es aceptado de manera legal en Colombia. Una gasolinera del lado colombiano puede vender legalmente gasolina que entra de contrabando. Entonces hay una política muy clara por parte del gobierno de favorecer el proceso de desestabilización que hay en Venezuela. Y a su vez hay un proceso que ya tiene varios años, que es el de infiltrar en territorio venezolano fuerzas paramilitares que se han enraizado y que han mutado en sus características, pero que hemos visto operar entre el mes de abril y julio con mucha fuerza cuando saltaban cuarteles militares. Para decirlo en términos muy sencillos, se va de Venezuela lo bueno para Colombia, es decir, alimentos, gasolina, medicinas. Colombia lo acepta de manera legal y a su vez tiene una política de infiltrar en el territorio unas fuerzas paramilitares que han a su vez hecho una serie de transformaciones en Colombia y que han mutado, por así decirlo, según sus objetivos políticos. Ahí tenemos un frente central y una hipótesis de conflicto armado, tal vez de manera subterránea, que está en gestación. Del lado de la Unión Europea, creo que el gobierno español encabeza de alguna manera lo que es el desarrollo de la línea anti-Venezuela en el marco europeo. Ahí la última reunión con Rajoy creo que evidencia eso. Y es un poco también desde esta mirada colonialista que todavía reina en Europa, de cada país se ocupa de lo que fueron sus antiguos países colonizados, España y el Partido Popular el que lleva la voz cantante. Pero como bien sabemos, Europa no es el proceso democrático que nos quieren presentar, sino que a su vez hay diferentes países con diferentes capacidades internas, o por así decirlo, diferentes niveles de poder. Francia es uno de esos países que tiene, evidentemente, al interior de la Unión Europea, un poder mayor que otros. En ese sentido, yo veo las declaraciones de Macron como una avanzada mayor en voz de la Unión Europea para contra Venezuela. Y últimamente, el día de ayer, hemos visto declaraciones de Inglaterra, de Gran Bretaña, que dicen que van a sancionar quienes realicen comercio con Venezuela. Lo que vemos es un efecto de cerco internacional, que es diplomático, que es económico, que tiene por el objetivo de construir una gran matriz comunicacional de que existe una crisis humanitaria en Venezuela para de esa manera propiciar una intervención de tipo camuflada o abierta en el país venezolano, y a su vez ir, como dijo los voceros de Estados Unidos, haciendo colapsar la economía, sancionando a los políticos venezolanos y de alguna manera construyendo un cerco para demonizar a Venezuela. Se sabe, primero hay que aislar, hay que hacer parecer a Venezuela como un país enemigo que desestabiliza la región y el mundo y a partir de ahí dar pasos mayores. Yo me pregunto, si la preocupación es tan grande por la democracia en América Latina, estaría bueno que empiecen por mirar, por ejemplo, a Honduras, donde hubo hace pocas semanas un fraude abierto, evidente, y ante el cual no sé por qué, es una manera irónica de plantear la situación, los países de Europa o de América Latina o Estados Unidos no están tan preocupados. El cerco se da en el peor momento latinoamericano en los últimos 15 años en términos de correlación de fuerzas. Chávez había construido una política diplomática continental que tenía varios anillos, el ALBA, la UNASUR, la CELAC, que con la arremetida de los gobiernos de oposición que ganaron vía elecciones o con golpes institucionales,
ha sido fuertemente debilitado. Hoy las alianzas continentales de Venezuela son pocas y a su vez esos países de oposición se han reagrupado en el Grupo de Lima con una política explícita contra Venezuela. Entonces el momento de cerco tiene que ver por una correlación latinoamericana, que es la más desfavorable para Venezuela en los últimos años, pero enmarcado en una situación geopolítica mundial que ofrece posibilidades de alianza. En ese sentido, en los últimos 2-3 años hemos visto con mucha claridad cómo el gobierno venezolano ha ido a buscar la construcción de alianzas económicas, diplomáticas con Rusia, con China centralmente, y a su vez con otros países para ampliar el comercio, ampliar las relaciones sur-sur, esta idea de un mundo que no dependa de la hegemonía norteamericana y del dólar. Y esa búsqueda, esa construcción que tiene que ver con esta idea de mundo multipolar que no depende de los Estados Unidos, creo que tiene un nivel de lo diplomático y un nivel también de lo financiero, económico. Y en ese sentido creo que, por ejemplo, la última iniciativa de lanzar una criptomoneda que a su vez está a tono con la política que está teniendo Rusia o China en esa dirección, tiene que ver con cómo salir de una presión que está en manos del dólar como gran moneda que nos imponen a todos los países. Si el conflicto fuera únicamente venezolano, diría que tal vez sí. Y diría que si estuviéramos enfrentados a esta oposición, el chavismo tendría grandes posibilidades de ganar, que las tiene, y de estabilizar políticamente el país, porque es una oposición dividida, sin liderazgos claros, con una base social que se siente defraudada y que acusa a sus dirigentes de traidores. El problema es que el conflicto es también y centralmente internacional, y por ejemplo, mientras se da la reunión entre el gobierno y la oposición para intentar llegar a un acuerdo sobre puntos centrales, vemos cómo desde los Estados Unidos lanzan una gira continental para justamente agudizar las sanciones y los ataques contra Venezuela. Yo me pregunto cuál es la autonomía y el margen de decisión real de la oposición venezolana en Venezuela y hasta qué punto ellos pueden decidir los rumbos del conflicto nacional. Yo creo que acá hay una necesidad por parte del gobierno norteamericano de recuperar el control del continente, de recuperar el poder político, de subordinar la economía de manera directa, de, como lo han dicho, hacer que retroceda China y Rusia en su política de alianza continental y tener el dominio como siempre lo han tenido. De ellos depende el conflicto, más que de Ramos Ayub o Enrique Capriles o María Corina Machado. Creo que ningún país del continente, ninguna sociedad podría haber resistido a lo que estamos resistiendo en Venezuela, a semejantes ataques comunicacionales, psicológicos, violentos, económicos, internacionales. Yo creo que ahí primero hay que ver que lo que permite que se sostenga hoy en Venezuela el proceso revolucionario es evidentemente una dimensión de gobierno que sabe conducir el conflicto, pero de una población que ha hecho una experiencia política, una experiencia de vida, una experiencia de organización y un proceso de dignificación de quienes siempre habían estado excluidos. Ahí reside la fortaleza principal, ahí está para mí una de las siembras centrales del comandante Chávez, que es algo que la derecha no puede comprender porque desprecia a los pobres, no logra entender que la gente humilde tiene pensamiento, tiene proyectos, tiene razones, tiene estrategias de poder y no solamente se moviliza porque alguien le regala algo. Ese mito de la oposición de que los pobres no piensan puede salir para engañar a su base social, no sirve para hacer política y los pobres en Venezuela vaya si piensan. Y entonces yo creo que eso es una gran lección para todo el continente. Tenemos que apostar siempre y en cada momento histórico a las clases populares, a los trabajadores, a los barrios, a los campesinos, a los indígenas, a los afrodescendientes, al país que ha sido excluido históricamente, que es el que tiene que retomar la palabra política, la palabra en los medios de comunicación. Ahí está la revolución política. Nuestra tarea ahora es avanzar en la revolución económica, que es la deuda pendiente y urgente.